Voy a intentar hacer la voz de Porfirio Díaz, a ver si me sale, igual como la voz de original de qué personaje histórico mexicano, porque es que, o sea, yo siempre repito las mismas palabras que dijo Porfirio Díaz en un telégrafo, cuando estaba hablando con Thomas A. Edison, porque ya, bueno, todos sabemos que Porfirio Díaz fue uno de los personajes más históricos de México, porque desde que se acabó la segunda intervención francesa en México, después del derrocamiento de Juárez y de otro presidente, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, Porfirio Díaz derrocó a dos gobiernos, a Juárez y no me acuerdo cuál otro. Después entró a la presidencia en 1976, se me hace. O sea, gobernó durante 35 años la presidencia de Porfirio Díaz y durante su mandato hizo que el desarrollo económico del país se incrementara, subiera y esto pues ya se le conoce como ya la modernización de México del siglo XIX al siglo XX. O sea, Porfirio Díaz hizo pues que el país creciera, e incluso eh, que el país creciera y no me acuerdo no me acuerdo qué más. Ah, también tuvo que modernizar el país, reconstruirlo después de varias afectaciones por las guerras que hemos tenido en el siglo XIX, por las dos intervenciones francesas en México, la guerra de reforma, ¿qué más? También la guerra de reforma, la intervención estadounidense en México y entre otras guerras más. Por eso Porfirio Díaz tuvo que modernizar México y reconstruir el país después de varias guerras que ha tenido México en el siglo XIX. E incluso en 1909 Porfirio Díaz utilizó un telégrafo y esta es la voz original. A ver si puedo hacer la voz. O primero escuchen la voz y ya después pues ya hago la voz. A ver cómo queda. Si no lo hago bien, pues ya. Es que sí, es que yo cuando hablo así, cuando quiero hacer la voz de Porfirio Díaz, como que sí suena bien, pero ustedes lo van a calificar. Si tengo la voz original de Porfirio Díaz o no. Esa es la voz. A ver. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Bueno, esta voz original es de Porfirio Díaz, o sea, él habló en el telégrafo en 1909, o sea, un año antes
que antes de que se iniciara el estallido de la Revolución Mexicana, porque bueno, todos sabemos que la Revolución Mexicana se inició porque, mire, durante más de 30 años que gobernó Porfirio Díaz en la presidencia, Madero quiso derrocar a Díaz por tanta, por, o sea, por más de 30 años de dictadura, claro. Entonces, pues, por eso Madero quiso derrocar a Díaz. Pero no estaba solo, buscó, tenía, creo que, Madero tenía amigos para poder ayudar a Madero para derrocar a Díaz. Para que ya, lo único que quería Madero es que el país fuera libre, independiente y soberano, y también que fuera un país democrático. O sea, Porfirio Díaz consideró a Madero que nada más estaba haciendo sus pendejadas, pues. O sea, eso consideró Porfirio Díaz a Madero. Pero Madero lo único que quería era justicia y libertad al pueblo de México. Por eso quiso derrocar a Díaz. Por eso Díaz renunció a la presidencia en 1911 y se exilió a Francia. Ahí estuvo. Entonces, pues la Revolución Mexicana todavía aún seguía allá en México, aquí en México, pues. Porque, Madero tomó la presidencia. Después, Madero tenía a Victoriano Huerta. Ahí lo tenía. De hecho, Victoriano Huerta traicionó a Madero y Madero entró a la presidencia. Así nada más. Porque era cómplice del embajador estadounidense en México. Porque el embajador estadounidense se llama Henry. Se llama Henry Wilson, algo así se llama. El embajador estadounidense en México. Aquí estuvo el presidente, bueno, aquí estuvo el embajador y incluso tenía cómplices mexicanos, esos cómplices mexicanos estaban traicionando a su patria, porque querían apoyar al embajador, incluso a Estados Unidos. Ellos lo que querían los gringos eran vender, querían que le vendiéramos empresas nacionales para convertirlos en empresas privadas. También querían quitarnos nuestros recursos naturales para que las empresas extranjeras lo manejaran. También el petróleo, igual, bueno, la explotación de petróleo pues todavía no había expropiación todavía en petróleo en México. Todavía no había, pues. Cuando entró después de la Revolución Mexicana, de la Guerra Cristera, ya después, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues ya es ahí cuando Lázaro Cárdenas hizo explotación de petróleo en México. No se hizo después de la Revolución, bueno, no se hizo antes de la Revolución Mexicana, se hizo ya después. Sí, la verdad es que los que estuvieron en la Revolución Mexicana fue Porfirio Díaz, Madero, Francisco y Madero, Victoriano Huerta, Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Lo que mencioné fueron los personajes que estuvieron en el movimiento de la revolución. Después de que entró a la presidencia Victoriano Huerta, después renunció porque estaba habiendo una rebelión militar en esos tiempos. La Revolución Mexicana, no se creen que se acabó cuando Madero derrocó a Díaz, no. La Revolución Mexicana aún seguía porque los que eran parte del Porfiriato, lo que eran parte de Díaz, lo que eran parte de Madero, sus cómplices, pues hay algunos cómplices de Madero que obviamente quisieron traicionar a Madero para tomar la presidencia. Entonces, pues, Emiliano Zapata y Pancho Villa querían justicia y libertad. Ellos querían, por eso Pancho Villa y Emiliano Zapata estuvieron desde al norte, en la división del norte, e incluso en el este estuvieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ahí estaban.
Después renunció Victoriano Huerta a la presidencia y bueno, antes de que renunciara Victoriano Huerta de la presidencia, asesinó a Francisco I. Madero. Lo asesinó cerca de la cárcel, no me acuerdo cómo se llama la cárcel. Es que ayer vi una serie que está basada en hechos reales, que, o sea, habla sobre la Revolución Mexicana, sobre la Guerra Cristera. Se llama El Canto del Águila. O sea, esa serie tiene 3 episodios y nada más es una temporada. Quiero mostrárselos. Porque ayer la vi, de hecho, nada más en un día lo terminé a verlo. Es que los episodios del Encanto del Águila nada más duran como 20 minutos. Es como máximo como dura un video en YouTube. A ver, se llama El Encanto del Águila, así se llama. A ver, es este. Déjenme ponerlo aquí. Miren acá, es este, El Encanto del Águila. Ese nada más está en Beats, allá la vi. Pues tiene 3 episodios, o sea, ahí la serie, ahí la serie cuenta todo de la Revolución Mexicana, de la nueva Constitución Mexicana de 1917 y la Guerra Cristera y entre otros más. Y también salieron personajes históricos como Porfirio Díaz que yo mencioné, Álvaro Obregón, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Calles también y nada más. Por eso, bueno, a ver, en la descripción del video, bueno, en la descripción de ahí de la serie dice una dramatización de batallada sobre, perdón, detallada sobre los eventos durante los eventos históricos durante la época de la Revolución en México, utilizando documentos históricos nunca antes conocidos. Se develan detalles sobre lo acontecido durante el periodo de 1910 hasta 1928, incluyendo la dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución. La serie detalla a los personajes, algunos de ellos fueron los mártires que determinaron lo que hoy en día es el país de México. Además se resaltan los lugares y paisajes bellos que fueron claves durante la Revolución Mexicana. O sea, yo lo recomiendo que la vean la serie, yo lo recomiendo. Nada más, esta serie nada más está en Beats, pero sí les va a gustar y sí la van a entender un poco la historia sobre la Revolución Mexicana. A ver, a ver si puedo hacer la voz de Porfirio Díaz. Más de ser espiritista. Ay, güey. Unos casos en videos, lo que nos da unos audios históricos. 1910. A ver. Porfirio Díaz. Díaz fue un militar y político oaxaqueño, destacado por su papel defendiendo a la nación en contra del ejército francés y ayudando a la República itinerante de Benito Juárez para derrocar al Segundo Imperio. Por sus grandes actuaciones llegó a ganarse el mote de héroe del 2 de abril. Tiempo después se puso en contra del gobierno de Juárez y tras la Revolución de la Noria obtuvo el poder, mismo en el que estuvo por alrededor de 30 años, manchando así su reputación de héroe y ganándose el desprecio del pueblo, quien lo consideró un dictador. En fin, en este audio histórico podemos escuchar a un Porfirio Díaz, ya mayor, dirigiendo un mensaje al mago de Menlo Park, Tomás Alva Edison, quien justamente fue el inventor del fonógrafo. A ver. Aquí sí viene lo chido, a ver. Ustedes me van a calificar si hago bien si estoy haciendo bien la voz de Porfirio Díaz o no. Ustedes me dicen. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Thomas A. Edison. Bueno, no lo entendí esa parte. A ver, es Chapultepec, agosto 15 de 1909.
Señor Thomas A. Edison, estimado y buen amigo. Amigo, me Me refiero refiero a su data 8 de julio. su data de 8 de julio. También como usted, recuerdo. Es que yo no mames sé esa parte del inicio, cuando Porfirio Díaz habla. Nada más me sé esa parte. A ver. Pues a ver cómo me califican ahí. ¿Qué tal dice la voz de Porfirio Díaz? Se me hace que no lo hice bien. Es que como se escuchaba el audio del Porfirio Díaz más mi voz, o sea, como que, o sea, no lo escuché bien, no escuché bien mi voz. Entonces, a ver. Primero Porfirio Díaz dice esto, a ver. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Thomas A. Edison, estimado y buen amigo. Pues nada más, esa parte nada más me sé, no me sé todo el audio completo de la voz de Porfirio Díaz. Ahí ustedes me califican si lo hice bien o mal. Porque es que sí, es que ya se me quedó grabado en la mente pues la voz de Porfirio Díaz. Por eso siempre repito diario lo que dice, o sea, al comienzo del audio, no, lo repito y me lo memorizo bien rápido. Entonces, se me hace que es, bueno, ahí ustedes ven, ahí ustedes me califican si dice la voz de, si lo dice bien la voz de Porfirio Díaz o no. Porque, o sea, Porfirio Díaz, él hablaba diferente y yo también hablo diferente. Es que mi voz, ¿cómo les digo? Es que mi voz, o sea, ya sé que suena como hombre claro, pero, o sea, es que no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, pues. Para que ustedes opinen, pues, cómo es mi voz. Bueno, la voz de Porfirio Díaz, obviamente, o sea, él habló en 1909, ya era un adulto mayor. Y yo, como estoy chavo, pues, es que no sé cómo expresar la voz. Bueno, es que yo siempre digo que mi voz es como que coscayu, no, 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 ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero sí, mi voz como que, es que bueno, yo considero mi voz como que cuando yo hablo como así como que medio raro. Porque a mí no me gusta a mí no me gusta cómo se escucha mi voz en los videos, en los audios, o sea, no me gusta no me gusta cómo se escucha el audio. Por eso no me gusta así mi voz. Así, por eso quisiera pues que se me cambiara la voz a, a otra voz diferente. Pero a ver si se me cambia porque a ver si se me cambia porque se me hace que ya no se me va a cambiar la voz. Se me hace que ya no. Entonces, pues, lo más probable es que ya tenga esta voz así como la tengo ahorita. Lo más probable es que sí, ya tenga así.